Bien, pues iniciamos el último bloque de la tertulia de este mes del Foro Cívico de Chipiona, en el que estamos hablando del presente y el futuro del sector agrícola en Chipiona y la comarca, con los secretarios provinciales de COAG y UPA. Nuevamente lamentamos que, a pesar de la invitación cursada a agricultores a título particular para que pudieran participar en esta tertulia para contar su propia experiencia personal, pues no hemos tenido una respuesta positiva, porque no han querido o no han podido, ¿no? En todo caso, estamos aquí con dos personalidades, digamos, del movimiento organizado agrícola de la provincia, y seguimos hablando con ellos ahora un poco para cerrar el programa del futuro que le espera a la actividad agrícola en la comarca. Pero antes, quizá un tema que se nos ha quedado algo descolgado en los anteriores bloques, el tema del paro. ¿Qué incidencia tiene en el paro el hecho de que la agricultura también esté sufriendo una crisis especial? Quizá no tanto como la construcción, o igual, no sé si me lo podéis comentar, el tema del desempleo, ¿no? En la agricultura se ha notado muchísimo, pero no solamente con la época de crisis ahora generalizada, ¿no?, del resto de los sectores, sino antes, en ese documento que hacíamos referencia antes, hay un dato que es muy importante. Desde el año 2003 al año 2008, en 5 años se han perdido 124.000 puestos de trabajo. Eso es muchísimo. Son muchas fábricas y muchas. Aquí se ponía el grito en el cielo en Jerez por la fábrica de botellas. Es lógico, porque es una fábrica antigua, depende de muchas familias, pero eran 124 empleos. Estamos hablando, ha tenido una repercusión mediática increíble, o sea, y mientras tanto había una sangría callada en el sector agrario importantísimo. Y si, como decíamos antes, si no tenemos otra cosa, habrá que creer en esto, ¿no? Y tener empleo significa tener agricultores en el campo, significa fijar la población en el territorio, que no haya una desbandada como hubo en otras épocas, que al final lo que crea son suburbios de mileuristas en grandes urbes y baja calidad de vida. Y como decía Pepe, desde el punto de vista medioambiental hay un descuido del medio rural en general. En fin, nosotros no nos queremos parecer en esta zona a los pueblos de Teruel, que se van muriendo, ¿no? Somos todo lo contrario, tenemos pueblos muy fuertes y con mucha riqueza y con mucha actividad, ¿no? Y por tanto yo creo que los datos del paro son muy significativos, y por eso hay que poner la voz de alarma, o sea, no hay que desdeñarlo, porque además no tenemos otra opción. O sea, hasta hace poco teníamos la construcción y muchos agricultores abandonaron las explotaciones para irse a la construcción, pero ahora tenemos el efecto rebote, viene a un sector refugio que se ha convertido la agricultura, y yo creo que hay que creer en la agricultura fundamentalmente por eso, y proteger al agricultor, que es el motor de la economía del medio rural. El sector, la situación es dramática, pues entonces también del desempleo, ¿no? Sí, efectivamente, el desempleo ahora mismo en el campo, pues la verdad es que está dando un poco de empleo, porque la situación es caótica y de crisis total, ¿no? Y incluso pues estamos perdiendo industria agroalimentaria. Hemos cerrado recientemente. No solo ya por el paro, sino por la pérdida de empresas, ¿no? Lo cual se pierde mucho empleo, ¿no? La FLO aquí en la costa noroeste daba 100 y pico mil jornales anuales, y bueno, ahora está dando nada y menos, ¿no? Entonces, eso es indirecto, más lo directo, ¿no? Por lo tanto, recuperar el sector agrario es muy importante, porque ¿cuántos jornales da una hectárea de zanahoria de manojito, o de tomate, o de cualquier otro cultivo, ¿no? Da muchísimos jornales, muchísima mano de obra. Por lo tanto, hay que recuperar, que sea fuerte ese sector, que sea dinámico, para ir recuperando pues todo ese empleo, ¿no? Y inclusive pues la pequeña y media industria hay que intentar también por todos los medios de recuperarla. La pequeña industria que comercializa las flores, el cartón, el papel, el embalaje, 40.000 cosas, que genera empleo gracias a la agricultura, ¿no? Y la comercialización, el transporte, otro factor también importantísimo. Bueno, pues todo eso hay que intentar recuperarlo, que se está perdiendo hasta ahora se está perdiendo. Llevamos unos pocos de años pues perdiendo empleo y perdiendo actividad económica, y que hay que recuperarla. España es un país que la segunda actividad más importante después del turismo es la agricultura, y la agricultura y la transformación, ¿no? La industria agroalimentaria, y yo creo que hay que recuperarla, eso es fundamental. Hay que trabajarla y hay que recuperarla.
¿Cuáles son ahora mismo las soluciones inmediatas que se pueden plantear para salir de este gran bache en el que se encuentra la agricultura? Las soluciones de días, ¿no? Incluso de inmediatas que se puedan tomar. ¿Cuáles es las necesidades perentorias que tiene ahora mismo la agricultura? No sé. Bueno, inmediata hay que reflotar el sector. Tú tienes que darle instrumentos para que siga viviendo, que la gente pueda seguir sembrando. Entonces, lo que comentaba Pepe de esos créditos ICO con años de carencia, yo creo, Pepe, no corrígeme, que va como máximo al 4%, por lo menos lo que se está hablando, que no hay nada definitivo. Con un aval puesto por parte de SAECA, que es una sociedad estatal, en fin, eso de inmediato hay que dárselo al sector, porque si no es que no tira para adelante, se queda parado, no tiene la liquidez suficiente para seguir para adelante. Ahora, de fondo, nosotros tenemos los datos comparando periodos anteriores y lo comparamos con el periodo actual, cuando entra en vigor la política agraria comunitaria, la reforma de la política agraria comunitaria, y hay un antes y un después. Antes teníamos mecanismos de mercado que de alguna forma protegía a los agricultores de la zona, evitando que se importara más de la cuenta. Teníamos medidas de almacenamiento para en época de crisis aguantar tirón, por ejemplo los cereales, una serie de mecanismos públicos con la destilación de crisis en el vino, la destilación de uso de boca. Todo eso la política agraria comunitaria se lo va cargando. Lo único que nos queda son periodos transitorios para adaptarnos a lo que es dejarnos en pelota en el mercado. Y esto es complicado, por lo que decíamos antes, perdón, de competir de una forma desleal con otra zona, ¿no? Nosotros no podemos competir con los costes de producción con otras entradas de productos. Entonces yo creo que hay que reorientar la política agraria, que por cierto también tiene un recorte presupuestario, se desvía el dinero a desarrollo rural también, y no retorna a los agricultores, sino que viene al mundo rural así en etéreo para montar un hotelito, y en fin, el dinero presupuestado para la política agraria. En fin, hay una serie de factores que hay que toquetearle. Pero con soluciones que vienen más de Bruselas casi que de, claro, o que tienen que venir más de Bruselas que de Madrid, ¿no? Claro, y aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues hablábamos antes de desmantelar empresas. ¿Para qué ha venido dinero últimamente? Para reestructuración, y reestructuración es una palabra que encierra detrás un cierre de empresas. Ha venido para la remolacha, ha cobrado a la gente por abandonar, ha cobrado la fábrica por abandonar. Teníamos 2 fábricas aquí importantísimas, nos queda una y trabajando a menos de la mitad, porque nos falta 8.000 y pico toneladas de azúcar, que de alguna forma se la llevó el norte, la otra zona productora, y ahora hay previsto una reestructuración que está ya aprobada para que se abandonen las desmotadoras de algodón, por poner un ejemplo. Entonces, traer dinero público de los impuestos de los europeos para que se desmantele riqueza, hombre, parece poco razonable. Pues sería preferible proteger de alguna forma a los agricultores y que ese dinero se invierta para crear lo contrario, mucho empleo, trabajo y cierta estabilidad para los agricultores. Es un problema de fondo, es un debate europeo y eso no es fácil porque ahí participan muchísimos países, pero yo creo que es la dirección que tiene que coger. O sea, ayuda para el desmantelamiento de industria, algo muy fuerte, ¿no? Todo lo contrario de lo que había que hacer, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo lo que habría que hacer, primero, lo que estamos comentando, dinero, capital circulante a los agricultores para que se pueda hacer inversiones, ¿no? Y luego habría que hacer una política de fomento del cooperativismo, del asociacionismo agrario, y buscar nuevas alternativas de cultivo, que las hay evidentemente, ¿no? Y bueno, podemos hablar de espárrago, alcachofa, frangüesa, la propia flor. Yo creo que hay actividades económicas que podemos emprender nuevas, pero claro, yacimientos, digamos, de nueva agricultura, de nuevos cultivos, ¿no? Que podamos comercializarlo, transformarlo inclusive, y que puede generar muchísima mano de obra, ¿no? Porque son un cultivo que te he apuntado que no se recogen mecánicamente, sino que hay que recogerlo manualmente, con lo cual genera mucho empleo, ¿no? Yo creo que eso hay que intentar reactivarlo. Claro, esto también es un problema porque en el sector agrario está envejecido, ¿no? Con lo cual te encuentras con gente que dice, bueno, yo ya con la edad que tengo no me voy a meter en ninguna aventura de este tipo, ¿no? Y por lo tanto hay que reactivar el sector en cuanto a la incorporación de jóvenes a la agricultura, ¿no? Hay que incentivarlo, ¿no? Si un joven se quiere incorporar a una explotación agraria, bien por sus padres o bien porque las quiera adquirir, pues evidentemente tienen que tener unas ayudas importantes y una devolución de ese dinero en un plazo bastante largo, ¿no?
porque si no, no hay forma, ¿no? Y para rehabilitar campo, para dinamizarlo y para crear industria, pues hace falta también juventud, ¿no? Porque el 60% está por encima de los 55 años, ¿no? Por tanto, hace falta un esfuerzo de la administración importante para incentivar a la juventud a que, bueno, de que acuda a un empleo agrario como el que abre una carpintería metálica, o el que abra un taller, o el que abra otro tipo de actividad, ¿no? Para eso que hace falta, pues hace falta que se incentive y que evidentemente el joven gane dinero también, que se sienta motivado en lo que hace, ¿no? Y para eso hay que darle un empujón, hay que darle un empujón importante y ayudar, ¿no? Porque de lo contrario no tenemos ningún futuro, ¿no? ¿Cómo se está incorporando entonces las nuevas generaciones al sector agrícola? ¿Hay verdaderamente un relevo generacional? Ahora hay poquísimo relevo. El que entra es que no tiene otro sitio, entonces por lo menos coge el campo. Y el sector está envejecido y las ayudas son tremendamente farragosas. El decreto de incorporación de jóvenes agricultores, hombre, no hace falta que un agricultor se forme como si fuera un ministro. Es decir, el tío lo que tiene que saber es cultivar. Bueno, pues se le exige una cantidad de cursos, de requisitos, de papeleo, que yo conozco gente que se ha llevado 2 años para completar el expediente. Y en 2 años pasan muchas cosas, entre otras cosas aburrirse, ¿no? Y luego las ayudas terminan llegando tarde y mal. En fin, yo creo que hay que ser más ágil, ya que está ese instrumento que se va a aprobar también, o se va a abrir la ventanilla. Pues la verdad es que hay que aprovecharlo de otra forma. El relevo está mal, porque sencillamente pues no es, ni los padres lo quieren para los hijos, ni los hijos lo quieren, porque no es atractivo. Y el que entra, pues no tiene más remedio. Donde únicamente hay cierto matiz en cuanto a la edad de los agricultores, en las zonas como esta, en donde la agricultura es más intensiva, en donde se dan hortícolas, se da flor cortada, se da fruta, en esa zona, las andas litoral, en esta zona costa noroeste, sí hay cierta media de edad más baja que en otras zonas. Pero quitando eso, te arrimas a la viña, el sector muy envejecido, te arrimas a los cereales, también muy envejecido. La agricultura, lo que es tradicional, de productos tradicionales, la verdad que bastante mal y sin posibilidad de relevo generacional, que es lo que interesa, ¿no? Que haya una continuidad en las explotaciones agrarias, ¿no? Entonces la actividad emprendedora tiene escaso apoyo por parte de las administraciones, ¿no? Hay que... Ahora mismo prácticamente lo que hay no es válido, ¿no? Pues que... Ese decreto de incorporación de jóvenes agricultores no... Sí, pero primero que te hace da una serie de... Bueno, no me parece mal que dé un curso de 100 y pico de horas, que se forme, ¿no? No me parece mal. Lo que hay que buscar es la facilidad también para compaginarlo, horas de trabajo con horas de aprendizaje, ¿no? Nosotros como organización agraria pues damos cursos en mucha formación, tanto ellos como nosotros, como la organización agraria, como las cooperativas. Damos muchísimos cursos y formamos mucho a los agricultores, y si queremos informándolo, ¿no? Pero el tema es que cualquier explotación, por muy pequeña que sea, si estamos hablando de 1 hectárea, 2 hectáreas, de invernadero y tal, o hectárea y media, o media hectárea, dependiendo de lo que se vaya a hacer, pues evidentemente eso cuesta 100 millones de pesetas la inversión. Para tener capital circulante y la inversión cuesta un dinero, y donde la administración no está dando ese dinero ni muchísimo menos, ¿no? Entonces eso que hace falta que se dé, que se devuelva a largo plazo, una parte a fondo perdido, otra parte a largo plazo, ¿no? De forma que permita la incorporación de jóvenes. Y yo cambiaría un poco el chip, no ya el joven para trabajar la explotación, sino para dirigir la explotación. Tenemos que ir cambiando el chip. O sea, porque claro, cuando se le dice a un joven que se tiene que poner allí 8 horas a cortar flores, o a coger tomate, o a cavar, o tal o cual, pues la gente dice, yo prefiero irme a la construcción, o irme a otro lado, a la hostelería, donde sea, ¿no? Yo creo que hay que cambiar el chip, hay que ser empresario de la agricultura. Hay que ser empresario de la agricultura y hay que tenerla bien organizada, bien montada, y tú gestionarla, comercializar, perder muchas horas de reuniones, que es muy importante, y organizarte de forma que pueda comercializar todos los productos, no los tuyos, sino de los de alrededor, ¿no? Eso requiere muchas reuniones, mucho trabajo, y visitar muchas zonas, y ver muchas cosas, y prepararte, y preparando a los jóvenes y a los empresarios. Eso es una dinámica permanente, porque las cosas van cambiando permanentemente. Por tanto, hace falta eso. Primero, bastante dinero por parte de las administraciones para ir estratégicamente diciendo, bueno, qué sectores son o qué agricultores podemos llevar en tal provincia, tal comarca, no a lo loco, sino ordenado.
De forma que diga, bueno, la flor aquí es un tema importante, subvencionemos el tema de la flor al máximo, para que eso sea, dentro de 10 años, de 15 años, sea interesante. ¿Qué otro cultivo podemos buscar? ¿Tal cultivo? Financiemos ese cultivo en esa comarca, en esa zona. Especializar zonas y comarcas. Y que vaya creciendo luego en función de la demanda, ¿no? Que se vaya generando, ¿no? Eso es importantísimo. Si no hacemos eso, es difícil. Yo me acuerdo cuando empezamos en el cooperativismo, porque yo fui presidente de FECOACA, fue una federación de cooperativas de agricultores y ganaderos en la andaluz, y me acuerdo que fue cuando las transferencias de la Junta de Andalucía de la Agricultura se hizo una apuesta muy decidida y muy fuerte por Almería, y empezó a crecer aquello, a crecer, y bueno, allí está hoy. Y se hizo una apuesta muy fuerte por la fresa en Huelva, y empezó a crecer, y ahí está hoy también. Entonces, donde se ha hecho una apuesta fuerte, la propia Junta de Andalucía hizo una apuesta fuerte, han crecido. Donde ni los agricultores en la Junta, que se cogieron el paso, pues se han quedado tal y como estaban, o han ido para atrás. Por tanto, hay que buscar ese objetivo, ¿no? Sí, y la actividad emprendedora es aún más compleja cuando estamos hablando de jóvenes que se incorporan y parten de cero, que no tienen ninguna finca, a lo mejor de algún familiar, del padre. Ahí sí que a lo mejor no hay casi nada, ¿no?, de incorporación. Yo creo que ahí es casi imposible. O hay algunos héroes por ahí que entren. También hay un problema en el campo, que es que las tierras ahora han bajado algo, pero las tierras adquirieron un precio que no se correspondían con el precio real de la agricultura. Tenían un precio especulativo, porque parte del dinero negro que generó la construcción vino al sector agrario. Entonces, el que vive del campo y quería comprar la finca de al lado para dimensionarse de una mejor forma, era imposible que pudiera competir con ciertos compradores, ¿no? Y bueno, eso, gente así nueva, partiendo de cero, que tenga que adquirir una finca y montar un tinglado fuerte, a mí, si me viene a preguntar, yo no me atrevo ni a aconsejarle, la verdad, porque la cosa está tan negra y supone un desembolso tan grande, el problema financiero, que yo conozco muy pocos casos, por no decirte ninguno ahora mismo. Y la cuestión de la agricultura ecológica como opción de futuro para el sector es importante, tiene relevancia, tiene verdaderamente esa fortaleza que se reclama. La agricultura ecológica es una alternativa importante. Andalucía es la comunidad autónoma que tiene más hectáreas en cultivo ecológico y se están haciendo muchas cosas. Ahora bien, eso no significa que sea también una varita mágica. Lo primero es buscar dónde está el consumidor de agricultura ecológica. Y en nuestra zona, en concreto, en Andalucía y en España, todavía no hay mucha cultura por parte del consumidor que que crea que merece la pena pagar un sobrecoste por la agricultura ecológica, que es más cara. En Centro Europa sí existe esa cultura, entonces el que entre por ahí tiene que saber que lo primero es mucho más cara, el consumidor ecológico tiene esa filosofía verde y no le importa pagar más porque cree que está invirtiendo en su salud, y es caro y tiene un sobrecosto, y yo ahora mismo no sé decirte un porcentaje, pero sí es verdad que el consumidor convencional, si le ponemos las cosas encima, ve la fruta o la hortaliza más fea, porque no tiene la misma vista normalmente que los tomates, que son por ejemplo de agricultura convencional, pues no está dispuesto a hacerlo. También comemos con la vista. Es un consumidor muy especial. Hay que buscar ese mercado antes de invertir a lo loco y decir, bueno, pues yo voy a buscar alternativa de agricultura ecológica, y al final te ves la misma lonja con lo convencional, pues lo más lógico es que no haya viabilidad ninguna, ¿no? Entonces esas cosas hay que hacerlas muy bien y buscar antes un mercado antes de meterte, porque también supone una inversión y un cambio de filosofía, un cambio de forma de producir, ¿no? Por aquello de que todo tiene que ser mucho más respetuoso con el medio ambiente. Que quiero decir una cosa, que ya tampoco estamos tan lejos de la agricultura ecológica, con la cantidad de productos que nos han quitado en medio. Aquí ya vamos a hacer ecológico casi por norma, por decreto. Sí. Con tu larga experiencia, tu dilatada experiencia, Pepe, en la cuestión de la agricultura ecológica, ¿cómo lo ves como posibilidad de futuro? Bueno, la agricultura ecológica es interesante, es un tema interesante, pero para pequeñas cantidades. No podemos pretender que haya una gran cantidad de agricultura ecológica. Primero porque es complicado. Hacer agricultura ecológica es complicado. Y es complicado en esta zona porque, bueno, las temperaturas son altas, los insectos atacan mucho y es complicado, ¿no? Y luego, lo que decía Miguel, la cultura del ciudadano, pues, de gastar más dinero en una fruta o una hortaliza
que al principio pues tienen peor cara que la que está digamos convencional, es complicado, ¿no? Pero sin embargo en zona de la sierra hay muchísimos cultivos que sí se puede hacer, porque otro tipo de agricultura, por los fríos, por la altura, etcétera, ¿no? En ganadería puede ser muy interesante, de hecho en la provincia de Cádiz está haciendo bastantes intentos en el tema de la leche, sobre todo la leche de cabra en la montaña, en todas las zonas de los parques, tanto de los arcos locales como el parque de Grazalema, muy interesante también, y ahí hay un mercado importante. Es decir, la gente hace su queso y lo comercializa con el marchamo de ganadería ecológica. Evidentemente tiene un plus más hacia el consumidor y no tiene un gran costo, un elevado costo, ¿no? El problema muchas veces también parece eso es que hay pocos cereales que son piensos al ganado, y hay pocos cereales ecológicos en España, ¿no? Que tiene que estar trayendo incluso de Italia, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto habrá que ir organizándolo, que haya un poquito más de demanda para que también sea más interesante para el productor que se haga explotación ecológica en tema de cereales. Que hay consumición. Claro, que hay consumición. Entonces, una pesca que mueve la cola, ¿no? Pero de cualquier forma, no pensemos que esto va a ser la fea, ¿no? Esto, es bueno, una alternativa. Puede tener un porcentaje del 5%, del 6%, del 3%, del 4%, no lo sé exactamente, pero bueno, que ese porcentaje está ahí, que también otra alternativa más, ¿no? Para aquello, bueno, porque esté interesado en ese tema y que quiera meterse en esa aventura, ¿no? ¿En la costa noroeste, Miguel, hay posibilidad de desarrollar ampliamente la agricultura ecológica, o sería zonas determinadas y cultivos concretos? Muy poca. Yo es que creo que depende muchísimo del cultivo, como dice Pepe. En ganadería es que es más fácil. Es que nosotros en Cádiz tenemos una ganadería extensiva que yo creo que es casi naturalmente ecológica, por lo tradicional, porque va a estar los pastos con muchas hectáreas, el ganado. Ya hay una experiencia que está saliendo muy bien, que es una asociación que está dentro de una cooperativa que hay en Vejer, que se llama Bargán, en donde hay unos 50 productores de vacuno de carne retinta, y lo están vendiendo fundamentalmente a Cataluña. Están abriendo mercados y les va bastante bien. Tienen la dificultad, lo que dice Pepe, de la alimentación, porque eso está muy reglado y lo están haciendo perfectamente en un cebadero, además ecológico. Lo de la Sierra de Cádiz, porque casi naturalmente también es ecológico, pero en el momento que haya que producir de una forma intensiva en la zona con agricultura ecológica, no es fácil. Lo normal, que para que te certifique la agricultura ecológica, es que no tenga ningún residuo de la parcela del vecino, en fin, esté todo como exento de cualquier contaminación. O sea, que para certificar te puede pasar 2 años. Esto no es un camino fácil, y esto, como yo digo, con un mercado en el horizonte, no va a ser una locura, una inversión importante y trabajar mucho más, requiere mucha más mano de obra para después no vender y competir con la agricultura convencional. Yo creo que es una alternativa más de lo que hay, y también coincido en que en pequeñas cantidades, que sea la que te demande el mercado que encuentres, no producir por producir. Bien, pues Miguel Pérez, secretario provincial de COAG, y José Manrique de Lara, secretario provincial de UPA, muchas gracias por compartir con nosotros esta tertulia del Foro Cívico de Chipiona sobre un tema bastante importante, un problema también bastante grave en la zona de Chipiona y la comarca de la costa noroeste. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido, que hayan podido obtener conocimientos que desconocían acerca de la grave situación por la que pasa el sector agrícola en la comarca de la costa noroeste y particularmente en Chipiona, y nosotros les emplazamos a una próxima tertulia del Foro Cívico de Chipiona. Hasta la próxima.